Hola, somos Carolina Santiago y Germán Moreno, los propietarios de esta vivienda que os vamos a presentar. Nos encontramos en Padul, a unos 15 kilómetros al sur de Granada y hacia la costa. Y nada, es un proyecto que se encuentra ahora mismo en fase de certificación bajo el estándar Passy House, ¿vale? Por el Instituto Passy House. Y es una vivienda básicamente que va más allá de los edificios de consumo casi nulo y se adapta a los criterios del estándar, que ahora comentaremos dentro de la vivienda. Ya nos encontramos en el interior de la vivienda y la vivienda responde a un programa de necesidades para una familia con 3 niños pequeños. Ahora mismo nos encontramos en el programa de día, en la zona de día, que es una zona, un espacio común abierto con cocina, zona de salón-comedor y luego veremos algunas de las estancias, el aseo y un pequeño estudio que nos puede servir en un momento de dormitorio, porque también es importante el tema de la accesibilidad. Aparte de la sostenibilidad de la vivienda, tener en cuenta un programa accesible. Lo que es este espacio, aquí ya se aprecia que va completamente, como podemos comprobar aquí, ya se ven los grandes ventanales abiertos al sur y la persiana es un elemento de sombreamiento exterior. Como se puede apreciar, yo puedo controlar la entrada de luz y completamente que quede cerrado y además algo importante es que puedo tener esa luminosidad sin tener esa radiación solar, que es la diferencia con una ventana convencional. Cuando tú bajas la persiana, pues no puedes controlar o la bajas o la subes, ¿no?, al punto que quieras. Aquí, en cambio, se puede apreciar directamente que yo puedo ver o puedo girar más la lama y tener esa protección solar que necesito. Aquí tenemos otro elemento, ha sido un elemento de diseño arquitectónico con una pequeña ganancia solar, una grieta al sur, ¿vale?, que además nos servía pues para enfatizar pues todo este espacio, ¿vale?, darle también un poco más de profundidad hacia arriba y que forme parte del propio diseño de la vivienda. En principio, mira, este equipo es el equipo que nos aporta el agua caliente sanitaria, ¿vale? Es un aerotermo, que es una bomba de calor, que tiene un rendimiento en torno a 3, ¿vale? Y entonces, pues tiene un consumo en torno a la tercera parte de lo que sería un termoeléctrico. Esto sería el recuperador de calor, digamos, esto es por decir, el pulmón de nuestra casa, este es el que respira por nosotros. La casa, al ser hermética, porque tiene una membrana de hermeticidad, como ha explicado Carolina, lo que hace es que constantemente está ventilando la vivienda. Las 24 horas del día, la vivienda está ventilada. Aquí tenemos una preinstalación de una recuperación de aguas. ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención será recuperar las aguas grises para poderlas utilizar como aguas negras. Es decir, la idea es instalar aquí un depósito que recogerá el agua de las duchas y de los lavabos, y con un pequeño grupo de presión, ¿vale?, lo que hacemos es que alimentamos a los inodoros. Aquí tenemos un juego de llaves para poder hacer esa discriminación, de manera que el agua que tiramos por los inodoros no es un agua nueva de red, sino que es un agua reutilizada. Bueno, ahora mismo nos encontramos en el patio. En concreto, es un patio orientado al sur, que por la tipología, aunque aquí es una vivienda, la normativa urbanística nos obliga a una construcción adosada, ¿vale? En el momento en que hago el retranqueo respetando las condiciones urbanísticas, nosotros hemos generado nuestro propio patio al sur para obtener esas ganancias que necesitamos. Creíamos en la sostenibilidad, creemos en el estándar Passy House, creemos en la certificación y decidimos apostar por este tipo de construcción, ¿no? Y además, pues contribuir con nuestro granito de arena pues al mundo, ¿no?, a efectos medioambientales. Entonces eso lo teníamos muy claro. Ahora nos encontramos en la planta primera de la vivienda, que es la que se destina a la zona nocturna, ¿no?, la zona de dormitorios y 2 aseos, que es el programa de necesidades que llevamos. Aquí, justo en uno de los dormitorios que están orientados al sur, se puede ver la carpintería. Es una carpintería, como veis, una parte fija abajo, porque a mí me interesaba tener la mayor superficie de captación solar, pero tampoco tenía necesidad de colocar ningún balcón aquí, no quería una zona de balcón. Entonces, al final tengo 2 ventanas abatibles, una ventana abatible de 2 hojas en la parte de arriba y un fijo abajo. Y como veis, ya directamente se ve la entrada del sol desde por la mañana, de primera hora de por la mañana.
Aquí tampoco veis, como he dicho al principio, no veréis ninguna persiana, ningún cajón de persiana, puesto que todas las persianas se encuentran en el exterior, ¿vale? Son los cajones y se encuentran en el exterior. Es muy importante el aislamiento en las plantas superiores, sobre todo lo podemos apreciar en muchas viviendas, en muchos edificios de viviendas plurifamiliares, donde los áticos un poco o las viviendas que se encuentran en el nivel más alto, pues no se le da tanta importancia a ese aislamiento y al final son viviendas muy expuestas y eso se nos olvida. Aquí en mi caso, lo que nosotros hemos hecho ha sido hacer esa envolvente continua y lo hemos resuelto con un aislamiento sobreforjado de 20 centímetros, es decir, hemos colocado doble capa de EPS, ¿vale? Doble capa trabada de 10, es decir, por lo que tenemos un aislamiento de 20 centímetros y apoyado bajo el forjado con un trasdosado de pladur, como podéis ver, con una lana mineral de 6 centímetros, de manera que el paquete de aislamiento en la cubierta es de 26 centímetros. Eso nos da un valor muy bueno, una tramitancia térmica muy buena del edificio en la parte más alta y nos ayuda a que esa demanda sea tan baja, a que la demanda energética del edificio sea mínima. Y aquí he dejado colocado un medidor de CO2 simplemente para mostraros cómo la importancia del nivel de CO2 en la vivienda, la importancia de la ventilación. Tenemos ahora mismo un nivel de 665 partículas por millón. Hasta 1000 se consideran valores admisibles. ¿Por qué tenemos estos valores? Es decir, con la temperatura que tenemos ahora, tenemos 21,3 grados en la vivienda sin un aporte, sin un sistema activo ni de calefacción ni de nada. Es decir, estamos a 21,3 grados centígrados y a 666 ppm, partícula por millón. La casa se está ventilando 24 horas constantemente, no deja de ventilarse. Pero ¿qué pasa sin perder temperatura? Bueno, este es el distribuidor de la planta primera. Dentro del programa de la vivienda, para nosotros era muy importante pues, que no existiesen muchos pasillos, elementos de distribución, sino uno más central, que es el que tenemos con la ventana al oeste y el resto de estancias pues, de uso nocturno con un vestidor y varios aseos. Los aseos funcionales, dimensiones adecuadas y básicamente eso. Uy, que se me olvida comentar dos cosas importantes. Bueno, que me acuerdo ahora que me iba. Vamos a ver, esta es la fachada oeste, que es la fachada, digamos, de acceso a la vivienda, es decir, la fachada en contacto con el vial exterior, ¿vale? Hace una zona de L, pero lo que es la vivienda está en la fachada oeste. Entonces, quería comentaros dos cositas. Aquí en esta se puede apreciar que aunque la vivienda es una vivienda adosada, queríamos crear un juego de luces y de sombras y darle un poco más de empatía o de juego, digamos, jugar con la propia luz y la propia sombra de los elementos de este diseño para que fuese la luz la que marque, la que muestre el diseño de la vivienda. Y luego otra cosa muy importante es el tema de la domótica. En nuestra vivienda hemos colocado un sistema de domótica con el que podemos controlar tanto luminaria como persianas y luego además la vivienda está monitorizada. Eso es muy importante porque así nosotros vamos a tener un control, queremos sacar un control y luego a nivel anual poder hacer un pequeño estudio interno nuestro y ver cómo se ha comportado la vivienda, pues qué día ha bajado un poco más de 20 grados sin ningún aporte o qué días con una temperatura extrema, qué temperatura hemos alcanzado dentro, de manera que tenemos controlado tanto el nivel de CO2, la temperatura exterior e interior es la misma y el nivel de humedad. Entonces, eso nos permite conocer valores a diario, no casi a diario, sino a diario, de cómo se comporta la vivienda. Y luego también poder controlar con tu móvil cualquier aplicación, abrir, controlar persianas, pues eso te da pie a que el propio sistema pues sea mucho más eficaz, más eficiente y podamos crear distintas escenas cuando sales de casa, cuando entras, que se adapten a nuestros hábitos diarios, que en el día a día con nuestras actividades, trabajo y demás, pues son muchos y además muy cambiantes. Bueno, pues dicho esto me despido. Hasta luego. Granada, generando territorios sostenibles.